Bueno, hola, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo encuentro de Canal Hora Libre, acá con Lucas Rodríguez, bueno, y quien habla Franco Echeverri. Y hoy tenemos un encuentro especial, ya también rumbo a la finalización de este año, tumultuoso año. Y bueno, en esta ocasión quisimos armar, en función también de las fechas que están disponibles, en el marco del Día de la Soberanía, que se festeja acá en Argentina, recordando la batalla de la Vuelta de Obligado. Bueno, quisimos tomar y retomar en realidad toda la cuestión que tiene que ver con la vía guerrera o la vía marcial, y también poder anclarlo y poder relacionarlo con diferentes autores o con diferentes conocimientos y sabiduría que tienen que ver con la tradición, y también mezclarlo, como quizás sea habitual en este canal, mezclarlo con ciertos factores de lo artístico, en este caso lo ficcional, que tenga que ver con dos grandes obras de los últimos años, que han sido El Señor de los Anillos por un lado, y también la serie de Game of Thrones, que bueno, que es la más reciente, digamos, Sí. en términos. Las dos obras de los RR. De los RR, Tolkiens y los Martins. Sí. Bueno, así que están invitados ahora a pasar a ver esto. Vamos a ir retomando y haciendo todo ese recorrido para poder intentar elucidar qué diferencias hay entre las disputas que se hacen en estas ficciones o las similitudes, pero también qué se nos presenta en nuestros tiempos que se pueda llegar a retomar para, bueno, para todos aquellos curiosos que estamos en este recorrido, si quieren, ¿no? Bueno, lo que no sé, si quisiera que arranquemos hablando sobre un personaje central, digamos, en todo lo que es la vuelta de obligado, de por qué, bueno, se establece el Día de la Soberanía Nacional. Sí, es así como presentaste vos. La idea, antes de que arranques con desmenuzar la historia de Rosas, sería aclarar que vamos a mirar todos estos aspectos, tanto la literatura, el cine, como los hechos históricos reales, desde una visión más tradicional. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de lo tradicional? Claro, a tradicional nos referimos cuando, básicamente la forma más fácil de decirlo, el tradicionalista es antimoderno, anti-postmoderno, anti-iluminista, ¿no? Bueno, el iluminismo va a tener mucho que ver con todo el periodo de Rosas. Es decir, el tradicionalista, yo lo pensaba los otros días de esta forma. Vos, por ejemplo, si compras un producto artesanal, ¿no? Digamos, no sé, un mueble que haya sido hecho en la época, claro, trabajado a mano, en alguna casa de familia que se ha dedicado a eso por mucho tiempo. Tenés un mueble, tenés un objeto que tiene una historia. Entonces vos lo ves al objeto, pero no es algo que vos compraste en Amazon. Entonces que lo único que puedes hacer es rastrearlo por el mail que te llegó desde Tailandia, hecho por un comerciante croata, no sé, una cosa así, ¿no? Lo máximo que puedes rastrear es de dónde te llegó ese producto. Y ahí está, no tiene historia, no tiene pasado, no tiene alma ese objeto. El tradicionalista busca recuperar o mantener viva la llama de todo lo que uno ve a lo largo del tiempo que se mantiene, ¿no? En una sabiduría, en un conocimiento, en una práctica, en una disciplina, en un oficio, como decíamos de los artesanos. Eso nos da una visión histórica muy distinta a el que está viendo lo cotidiano y la historia en términos de periodos que comienzan y terminan, ¿no? Como hechos aislados que no tienen ninguna conexión. Bueno, el tradicionalista busca esa línea que lo une con todo lo que pasó antes, respeta el pasado, básicamente. Entonces, no como una cuestión museística de que, qué lindo lo que pasó antes, pero ya fue, sino que todo hecho pasado tiene una conexión con el presente y desde una mirada tradicionalista lo podés ver, tomar esa llama, esa posta y continuarla. Así que buscando que no se pierda.
que no nos hagamos todos productos de supermercado, sino que veamos los hechos que estamos viviendo, pero con una visión humana trascendental, no solamente humana, sino humana trascendental. Claro, ahora generalmente al tradicionalista, o sea, desde la posmodernidad que estamos viviendo, se lo mira como alguien que es un retrasado, un atrasado, no retrasado, un atrasado culturalmente, un atrasado con las viejas ideas y demás. ¿Por qué se lo ve así? Bueno, en parte, vamos a decirlo, vamos a ponernos del lado del progre en ese sentido. A veces tiene razón, porque a veces el que dice ser tradicionalista se agarra de algo que no va a volver porque era una forma propia de la época. Si se habrán dado cuenta, cada vez que damos la charla ponemos algún objeto propio de la época o del tema que uno habla. Ahora, no es que el tradicionalista quiere que volvamos todos a portar un arma filosa en la calle. Puede pasar, puede que no, pero uno no va a manejar esos hechos. Eso no los maneja de manera humana. Pero toma esto como forma para hablar de una esencia distinta. El problema es que hay muchos tradicionalistas que quieren agarrarse solamente de la forma. Entonces quieren vestirse como el de tal época, quieren hablar como en tal época, quieren que se escuche una música de otra época. No, muchachos, toda la cuestión imaginaria que viste esa sabiduría cambia, eso sí cambia. Vos lo que tenés que descubrir es cuál era la esencia de eso y lo traes a los tiempos. Claro, ¿qué es lo que no corren? cambia? Claro, ¿qué es lo que no cambia? El tradicionalista quiere ver dentro de todos esos cambios qué es lo que no cambia. Entonces, desde esta visión decimos que la vía marcial sigue existiendo, han cambiado las formas. Ya no andamos todos armados, no tenemos la guerras clásicas de bombardeo, que si bien existen todavía, no es lo central, digamos, no es lo hegemónico de la forma de dar disputas de guerra. Exactamente, o sea, las batallas siguen, la lucha sigue, la vía marcial tiene que estar, así como tiene que estar la vía sagrada, la vía mágica, todos cumplen su rol, pero anclados en algo que los ordene. O sea, a mí me ordena algo que es inmaterial, que no cambia. Eso es lo que me orienta. Trasladado a, por ejemplo, el cuerpo físico que tenemos, cambia todo el tiempo. Cada cierta cantidad de años ya no tenemos ni siquiera el mismo cuerpo que teníamos hace 5 o 6 años. Y ni hablar con el cuerpo que nacimos. No andamos por la vida con el cuerpo con el que nacimos. Todo cambió. ¿Qué es lo que no cambió? El que se hace esa pregunta. Si no que todo el tiempo que cambiara nuestro cuerpo, pensaríamos que somos otra persona. Y sin embargo no. y no es así. Siempre hay alguien habitando, se supone, habitando ese cuerpo que está. Ese es el mismo. Es inmaterial. No le van a encontrar el ADN a ese que esté ahí. Porque hasta el ADN cambia. Exacto. Entonces su esencia es algo inmaterial. Bueno, en lo colectivo se puede ver. Hay un conocimiento y un saber, hay algo que se transmite, que lo vamos a ver más pedagógicamente, más didácticamente con las obras de Tolkien y de Martin, pero hay algo que se mantiene. Tanto es así que podemos relacionar esas obras, que uno las podría ubicar como en la Edad Media o en una cosa así, las podemos trasladar a esta época y sacando esto y poniendo aquello, decir, mira, este conflicto lo podríamos tomar un Señor de los Anillos 2.0 y te va a dar casi lo mismo. Así como siempre lo tomamos al Quijote, no siempre volvemos al Quijote, pero los molinos de viento en esta época, esos gigantes, han tomado otra forma, pero están, ¿no? Puede ser una antena, puede ser una multinacional, puede ser una burocracia, claro, etcétera. Una computadora cuántica, no sé, algo artificial que está queriendo tomar un lugar que quizás no le corresponde, o no le corresponde con tanto énfasis, ¿no? Al menos no si no se lo ceden. Claro. Entonces, esa es la idea de ver la visión tradicional. Y queremos ver el accionar de Rosas, lo que hizo, lo que vivió, desde esta visión, ¿no? Que hubo algo que lo sostuvo. A ver, ¿no? qué se mantiene o qué línea conducente puede haber en el país que llevó el país al lugar en el que está, digamos. O sea, claro. No siempre fue, al menos desde esta posición que nosotros hablamos, o sea, entendemos que cada día hay un saqueo
cada vez mayor de este país y de a muchos otros países que están en situación de periferia. Entonces es necesario quizás retomar como idea, no decir volver a armar una vuelta de obligado, o quizá una vuelta de obligado, pero en el formato en que necesite ser para dar esa disputa de soberanía, de guerra, de la vía marcial. Entonces nosotros vamos a enfocar en este momento con un personaje central en nuestra historia argentina, que fue Juan Manuel de Rosas. Muchos lo tratan como un tipo controvertido. Sí. O sea, controvertido porque... Que lo es, en cierta forma. Lo es, bienvenido que sea controvertido, porque un tipo que no sea controversial hay que dudar. Claro. O sea, si genera demasiados consensos es porque el tipo no está moviendo demasiadas cosas en términos de rivalidades, ¿no? Claro. Y el tipo si hay algo que tuvo es precisamente eso, o sea, tuvo bien armado a un enemigo puntual, estuvo bien armado quién eran los enemigos, también externos, los internos, supo también ordenar, que esos son factores, digamos, que transitan en la vida de él. Pero bueno, arrancamos desde el principio. Sí. Rosas nace el 30 de marzo de 1793, o sea que, visto de la astrología, podríamos decir que era un ariano, ¿no? Ajá. Con todo lo que eso implica, o sea, la disputa también de lo marcial y los guerreros está presente también en sus propios signos, ¿no? Claro. Padre e hijo, perdón, de León Ortiz de Rosas, que era un militar hidalgo español, o sea, alguien que para la época era un estatus muy elevado, digamos, en la sociedad, tanto española, pero también argentina. O sea, lo militar en ese momento tenía un grado altísimo. Y de Agostina López de Osornio, que era la madre argentina, que era la poseedora de un gran patrimonio, digamos, tierra de extensión en Buenos Aires. O sea, Buenos Aires en ese momento, la extensión usable, si se quiere, era un pedacito de Buenos Aires, que era el norte y el puerto, digamos, de Buenos Aires y toda esa gran zona, que hoy sería la capital federal. Claro, la parte ocupada. La parte ocupada por mestizos, criollos y demás. El resto era todo territorio todavía habitado por habitantes de este suelo, previamente, o sea, indígenas, aborígenes, como se lo quiera nombrar. Y bueno, y ahí es donde nace y crece Rosa. Se dice que, bueno, se cría también siendo estanciero. Era muy respetado precisamente por el orden y la disciplina que él tenía, o sea, en los grandes rasgos en los cuales se lo va a caracterizar. Y, bueno, fue denominado como un federalista del país en ese momento, versus el otro proyecto político, si se quiere, que había en ese momento, que era el de los unitarios, en donde, bueno, había diferencias respecto de cómo debía organizarse básicamente el país. Uno diciendo, bueno, todo es Buenos Aires, y a partir de ahí, bueno, toda la distribución de la riqueza muy concentrada, y quizás vamos a hablar más de una confederación, en donde cada lugar y cada territorio, cada provincia de la que conocemos nosotros ahora, tuviera determinada autonomía, y delegar, en caso de conflictos bélicos y demás, la responsabilidad al gobernador de Buenos Aires, que va a ser como una especie de presidente de la confederación, para dar determinadas disputas, digamos. Claro. Pero cada uno organizando su propio territorio y en lo común, después, bueno, viendo el otro. Así que, bueno, Rosas... Yo creo, perdón, sí, que una de las diferencias centrales puede ser esa, ya como para ir entrando en tema. Rosas, ¿por qué no quería constitución? Porque le dice, si no estamos organizados, que lo escribamos en un papel no nos organiza. Exacto. Bueno, y el iluminista arranca al revés. Él escribe el papel y después quiere que vos vivas en base a las escrituras, ¿no? Todos los planteos de cómo organizar una comunidad, un territorio, un pueblo, es absolutamente opuesto siempre entre la visión tradicionalista y la visión iluminista, vamos a llamarle, que acá tomó el nombre unitario, pero que lo podemos rastrear en toda América y en Europa, ¿no? Bueno, y eso sí, precisamente es lo que hay que considerar, digamos, primeramente, o sea, el desde dónde arranca o se organiza la realidad en ese tiempo o en este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando Rosas también arranca, digamos, armando también su propio territorio, si quiere. O sea, venía con un gran patrimonio, digamos, de toda la familia, con ese estatus, pero él decide romper, cortar con eso y armar lo propio, digamos, con una serie de socios que tenía en ese momento. Y así arranca, digamos, su nivel de influencia después que fue teniendo en el ámbito político.
Ya a la edad de los 13 años, según cuentan algunos historiadores, había participado también de las invasiones inglesas, donde algunos dicen bueno, que era asistente de cañonero. La cuestión que fue reconocido en ese tiempo por esos actos con apenas 13 años. O sea, Claro. veamos las diferencias que había de lo que antes era una situación también de guerra constante. Hasta el día de hoy, por ejemplo, también en Medio Oriente siguen siendo reclutados Claro. varones principalmente que tengan a partir de los 13, 14 años ya pueden ser integrantes del ejército. Sí, basta de los chicos de Malvinas. Claro. Cuando en cualquier lugar del planeta, a los 16 años entran en el ejército. O sea que el niño es una cuestión Sí. Arbitraria, mediática, quizá, como para que uno sienta lástima, pero en realidad todo ejército arranca con jóvenes. siempre. Y desde la historia también. Claro. Entonces, bueno, es una cuestión precisamente que todas estas ideas del posmodernismo nos fueron quizá distorsionando respecto de qué es considerado también un guerrero y en qué momento está dispuesto a entrar en combate. Claro. Y es en el momento que se presenta la guerra. Sea niño, sea adolescente. Bueno, nosotros dividimos ahora en cuestión de adolescente. Antes Claro, era en algún pasar de momento se niño a inventó la hombre. adolescencia, ¿no? Claro. Y en el medio quedó toda esta cuestión donde no son ni hombres adultos ni son niños. Quedó ahí todo el medio un embrollo. Pero bueno, Rosas estuvo participando ahí en esa cuestión y se volvió un gran administrador. O sea, muy hábil para ordenar el tema del ganado, muy hábil para relaciones diplomáticas que tenían que establecerse. Y fue siendo un tipo muy reconocido. No solamente por los políticos y otros estancieros, sino también por el gauchaje. O sea, un tipo reconocido, dicen, mucho por las habilidades gauchescas que poseía. Un gran asador, dicen también, que solamente comía carne y nada más. Y bueno, y eso fue... Es la época del título de caudillo, ¿no? Claro. Donde eran tipos que inspiraban esa sensación del caudillo. Tipo con el cual vos sabés que vos le podías delegar algo y iba a conseguir algo también con él, ¿no? Y jugaba para vos. Claro. Y era muy reconocido por esta cuestión de saber ordenar y aglutinar, digamos, cosas que para la época también eran totalmente opuestas. O sea, entre el indiaje, digamos, entre lo gaucho y los oligarcas, digamos, que había en ese momento de Buenos Aires, más toda la política también que pasaba por ahí, él supo conjugar todo eso y hacer pie en base a eso. Bueno, después él se casa cuando ya tenía 20 años con una mujer que era Encarnación Ezcurra, que pasa a ser también clave, digamos, en la vida de él. Y después de unos sucesos que se llamaron la ocupación de la Plaza de la Victoria, que fue una disputa ya armada, en base también a todo lo que eran los aliados de Rosas y sus soldados, es que pasa a ser llamado el restaurador del orden, ¿no? En primera medida, porque era conflicto gigante en Buenos Aires. Él con ese conflicto pacifica la zona y empieza a tomar ya accionar en base a poder político, poder judicial y demás. Entonces se le delegan la famosa facultad extraordinaria. Entonces él encarna tanto el poder ejecutivo, el poder judicial y algo que lo encontramos ya en el Imperio Romano. Claro. O sea, la idea de César, de dictador, no en el sentido de peyorativo de él es el dictador, sino que era un rol fundamental que se le daba a alguien en un momento muy crucial de la historia. Claro, ¿no? nosotros visto desde la mirada, quizás todo este iluminista que tenemos ahora, esos tipos son dictadores o tiranos, malvados, perversos, todo. Pero en realidad siempre la historia demuestra que se vivió quizás mejor y todo se ordenó mejor cuando había una sola cabeza que fuera la que, pero delegada la responsabilidad en él, ¿no? Claro. En términos de conducción. Porque era el mejor que había en ese momento para llevar a todos hacia el lugar que querían llegar. Bueno, ahora, perdón, acá tengo un montón de libros de Ébola que vamos a ir nombrando algunos. Me acuerdo ahora de la frase que dice: no hay jefes porque hay jerarquías, sino que hay jerarquías porque hay jefes. O sea, volvemos a lo que dijimos recién de arrancar al revés. No es que nos vamos a inventar cargos y algún cargo va a estar por encima y entonces ahora hay que buscar a alguien que entre en ese cargo. Los cargos te los inventas cuando apareció un tipo que te genera la situación como para poder organizarnos. O sea, la realidad te obliga a que te ordenes en base a ese principio. En este caso, que lo encarne una persona. exacto. Aparece Rosas, este tipo
tiene empuje, organicémonos en base a él, ¿no? Sí. Porque si no volvemos a, siempre hay que estar aclarando, no es que pedimos un dictador, sino que la persona que sea jefe o que tiene que ser jefe se ve. La forma más clara de verlo para nosotros argentinos es en el fútbol. No es que vos elegís el que manda en la cancha, se ve, no se vota. O sea, empiezan a moverse y vos te das cuenta, mira, lo siguen a él, manda a él, ponele la cintita al de al lado y lo mismo va a seguir mandando a él. O sea, algo se emana, algo inmaterial aparece en él y Lola, ahora mandé él, porque se nota. Porque es el mejor para resolver el conflicto que tiene que resolverse. Un partido de fútbol es porque él va a llevar más fácil a la victoria, y en este caso también a la victoria en términos de lo bélico, de lo político, lo judicial, el orden en general de las cosas. Así bueno, Rosa pasa a ser también muy respetado, digamos, por todas estas cuestiones que veníamos diciendo, y cuando él, si bien tuvo varias batallas en el Durante y Quedar, tanto con aliados internos dentro del federalismo, o sea, en esas internas que había, además contra los unitarios, pero la gran batalla, digamos, que tiene que disputar es en términos de lo que fue la vuelta de obligado, en una batalla que se perdió. O sea, que no hay que recordar, porque he visto en los últimos días, con todo esto del Día de la Soberanía, que hay algo que dicen que ganamos. No, fue una batalla perdida, pero ¿en qué se ganó? Porque hay que ver eso, ¿por qué? Fue en toda la cuestión de las cadenas que se tiraron en el río Paraná, etcétera, para que no entraran los buques, pero era sabido que se iba a perder. Estaba todo, militarmente se sabía que no había posibilidad, tecnológicamente en el avance de las armas era una diferencia abismal, sino que era, como ingleses y franceses tenían que hacer un largo recorrido y traer todo eso, tiene un coste económico, ellos para poder desplegar después y armar sus negocios acá tenían que ser redituable la guerra también. O sea, en su planilla de Excel tienen que decir, nos tiene que salir más barata la guerra que lo que nos va a salir, que las ganancias, digamos, de los nuestros negocios que hagamos una vez tomado el territorio. Entonces, bueno, lo que se apuntó fue precisamente eso, hacer un gran desgaste económico, militar, o sea, un gran en todo eso, en todos esos ámbitos, pero hubo también otras guerras que fueron las que fueron sucediendo, que sí se ganaron, y que eso, bueno, son también las que se revalidan, pero queda la vuelta obligada como el gran símbolo, digamos, de la resistencia y de la custodia. Porque, claro, fue la hazaña. O sea, si no se hubiese hecho eso... La épica. Claro, era la épica. Sí, ahí cambiado la historia, otro hubiese sido nuestra situación en los siguientes años, ¿no? Y ahí está la cuestión, bueno, de esto, de que él ahí toma gran prestigio, digamos, para toda la población de ese momento, incluso la de San Martín. O sea, que después de años él le delega le regala en realidad su sable en muestra de la gran valorización que tenía Rosa en ese momento. Claro, bueno, incluso San Martín dice, fue lo que comandó Rosas fue la segunda independencia, la segunda guerra de independencia, ¿no? Porque sí, se lo veía así, o sea, palabras del mismo San Martín. Bueno, y también visto del lado de sus enemigos, Justo José de Urquiza, un correntino, o entrerriano, perdón. Entrerriano es quien le arma una nueva guerra en alianza con brasileros, uruguayos, correntinos, entrerrianos, todos adentro para masones, todos juntos. Todos adentro, y lo que hicieron, bueno, se lo cargan a Rosas en batalla, y Rosas tiene que irse después del país exiliado a Inglaterra, o sea, al país a quien le había dado la disputa, pero bueno, eso también deja en evidencia las habilidades diplomáticas que tenía, que no era porque fueran ingleses por sí, hacerle la batalla, además que estaban mirando el territorio y había intereses en juego, sino que también él sabía, digamos, por qué se daban las disputas, digamos. No era negarse porque sí a los ingleses. Bueno, termina solo, termina muy pobre, o sea, sin nada, e incluso tan ordenado fue en su vida y demás, con mucha minuciosidad, o sea, de la forma que había que escribirse cartas, de la forma que tenía que hacerse determinadas cosas, todo procedimientos en todo lo que hacía, en un país caótico, o sea, en un territorio caótico, ni siquiera todavía tenía la forma del país consumado, pero en un territorio caótico, un tipo que aplicó orden por sobre todas las cosas.
Orden en lo personal, orden en lo material, orden en lo bélico, en todos lados el tráfico laboral. Y muere a la edad de los 85 años, o sea, muy avanzado para la época, en 1878, y en 1989 vuelven a repatriarse los restos de Rosas, establecerse también se había establecido ya el Día de Soberanía en el gobierno de Isabel Perón, y aparte, ahora ya tenemos el cuerpo de Rosas en territorio. Pero bueno, eso es lo que nosotros necesitamos ver primero como uno de nuestros grandes, al menos considerado por nosotros. Hay otros que dirán que Rosa era un dictador, claro, tipo controversial, etc. Pero al menos de nuestra visión, Rosa sí fue un héroe de estos suelos, y que por verlo a él podemos identificar cuestiones de utilizar hoy en lo que vamos a seguir desplegando acá, ¿no? Sí, aparte supo ver la realidad de lo que era el pueblo y el lugar donde él vivía. Incluso Sarmiento, no sé si en una carta o en un libro, él reconocía, no hubo hombre que fuera más adorado por el pueblo, o sea, aceptaban que el pueblo los quería. Sí. Era ideológico, era ontológico ya el odio que le propiciaban a Rosas, pero reconocían que el pueblo lo quería, que era el representante del pueblo, sí, en los buenos términos que deberían entenderse. Y no había proceso democrático. Claro, que después Sarmiento, Alberdi hasta cierto punto, porque después le reconoce mucho lo que hace, pero Sarmiento, Rivadavia, esta sarta de sujetos que, claro, ellos querían imponer acá ideas extranjeras, nada que ver con los tiempos que corren ahora, ¿no? Y traer ideas extranjeras que les parecería que estaban bien, la idea de progreso, la idea de ilustración, pero obligadamente insertarlo en un pueblo que vivía de otra manera, que tenía otras ideas, otra religión, otra forma de pensar, de sentir, y el autoritarismo propio en el caso de Sarmiento, un intelectual que porque él estudió y sabía más, quería imponer una idea que el pueblo no la reconocía, que no la entendía, no era querido. Sarmiento, o sea, hay una idea de ¿cómo decirlo?, de saña y hasta de envidia, uno puede decir, de por qué el pueblo quiere este sujeto. Bueno, porque lo quiere, porque es así, no es impuesto, es lo mismo que ponemos con el ejemplo de la cancha. Entonces, la cosmovisión, llevado esto a tiempos más antiguos, vos pensás que en la época que estamos hablando de Rosas, a Rosas se lo conocía. Estamos hablando de un territorio que en ese momento era pequeño, o sea, pocos habitantes. Pero vayamos a la época en la que los reyes eran conocidos por familiares y amigos. O sea, el pueblo no conocía al rey. De hecho, hay una obra de Shakespeare que el rey se pasea y nadie lo reconoce porque nadie le veía la cara. Entonces, ¿qué respetaba ese pueblo? Respetaba una idea, algo inmaterial, un principio que más allá de que lo ejerciera alguien puntual, la gente sabía que ese principio ordenaba. Claro. No importaba quién ejerciera el cargo, sino que al mismo tiempo es que alguien cumplía esa función, ordenaba la sociedad. Nosotros, bajo estos principios, esta cosmovisión, nos ordenamos. No hace falta que yo le conozca la cara. Siendo que en esta época le conocemos hasta el color de los medias, a los políticos, como si eso ayudara. Fíjate conocerlo más. Claro, conocerlo más. O sea, la campaña, ¿qué es? Conocerlo. Claro. Y antes, un tipo capaz que gobernaba 50, 60 años y la gente no lo conocía. Claro. Y quiere tratarlo como un tipo común y mostrarse ellos como un tipo común, cuando lo que necesitamos precisamente es tipos que no sean comunes. Están los fuera de serie, que sean los que realmente den disputas que valgan la pena darlas, o sea, para el beneficio de su pueblo. Estos tipos se las jugaron en tanto reyes y demás, no era que tenías el puesto garantizado. Claro. Si vos no cumplías con lo que tenías que cumplir, con las demandas que tenía también tu población, o al menos en términos de defensa o de avance, te removían o te mataban tus propios aliados. Aparte, los mismos que estaban a tu cargo se te rebelaron. Tenían ganas de ocupar ese puesto, y bueno, si vos te veían un poco flojito, ya
Claro. ¿no? La historia de Roma lo demuestra. Claro, lo mismo en Egipto, y quizá con otros criterios también de elección. No era que si te iba mal en lo que vos estabas haciendo, permanecías igual porque era el electo por los dioses, digamos. Bueno, había otros que disputaban también ahí adentro. Entonces, bueno, esas son las ideas que intentamos ver. Y bueno, esto orientado también desde la visión de la tradición, quizá en términos de una degradación, ¿no? De todo eso. De por qué esas culturas, esas viejas tradiciones culturales, etcétera, tuvieron ese apogeo, y nosotros, pese a tener más información, más conexión, más tecnología, etcétera, o recursos, si quiere, con más habitantes y además más mentes para cultivar eso, no tenemos eso mismo. ¿No? Más allá, digamos, de diferencia que puede haber, bueno, me gustaba más la política de los samuráis o el orden de los samuráis, o me gustaba más el orden de los romanos o los griegos. ¿Por qué no llegamos a eso? Los otros días yo escuchaba a un youtuber que decía, no, porque Rosas iba por un federalismo distinto y yo estoy de acuerdo en el federalismo de Artigas. Bueno, cuando empezamos a discutir el pelo al huevo, ya, federalismo, muchachos, o sea, si nos vamos a poner a discutir esto, ya, ahí vienen los cismas, ¿no? Bueno, los federales cismáticos, que ya le buscaban la quinta pata al gato. Cuando empezamos a discutir lo micro, la micropolítica o los microhechos históricos, en vez de ver a largo plazo, decir, mira, bueno, sí, es cierto que en esto no llegamos a poner de acuerdo, pero en largo plazo nos va a rendir. Bueno, hoy es como que ya el hecho del exceso de información hace que excedamos en las horas de estudio. O sea, llega un punto que hay que actuar. Pero como hay mucho material, es como que siempre se puede estudiar más. Claro, pero eso nos extiende el tiempo en algún momento hay que hacer algo. Y en lo Marcel lo que define es precisamente actuar. Claro. En términos de poner el cuerpo y poner a disposición de ese acto mismo todo lo que uno trae en su bagaje, o sea, todo lo que trae en lo que se ha cultivado en lo mental, todo lo que se ha cultivado de su linaje, etcétera, que tiene que ser representación de ese acto que él va a dar, de esa guerra. Que, como decimos, no pueden ser, quizá en este tiempo, no necesariamente van a ser guerras de tirarnos bombas o tirarnos con lo que sea, sino que son guerras psicológicas, guerras bacteriológicas, guerras virológicas, culturales, guerras culturales, guerras también civiles sin que nos demos cuenta, de intentar dividirnos, de intentar partirnos, de intentar disociarnos cada vez más, cuando lo que supuestamente se pregona es que cada vez estamos más conectados entre nosotros, ¿no? Y ahí, bueno, donde se ve quién te está conectando del otro lado. Hay un otro que te intenta conectar, pero a su conveniencia. Hay alguien haciendo los enlaces. Claro, dividiéndote en realidad. Dicen, vos estás conectado, pero estás cada día más dividido como nación, como cultura, en términos aparte, de la tradición. ¿qué nos une? ¿No? Si nos va a unir Mercado Libre para vendernos productos, no es lo mismo que nos una un sentimiento patriótico, religioso, trascendental. Eso es lo que hablamos el otro día, que no habría nada mejor en este momento para unirnos a los argentinos y cerrar guerra que se nos arme una guerra. Sí. Es muy triste, pero sí es así. Pero puede ser como la frase que siempre repiten los argentinos, somos hijos del rigor. Bueno, pero muchachos, podríamos aprender de la historia y no esperar a que todo explote para levantarnos y hacer algo, sino que ir organizándonos en lo que a cada uno le corresponde. El otro día escuché una frase que dice: la guerra es algo muy importante para dejarlo en manos de los generales. O sea, desde el momento que la guerra se volvió total, todos ocupamos un lugar en este mundo caótico, que no necesariamente es sosteniendo un fusil, sino entendiendo lo que está pasando. O sea, ha llegado el momento en que todos tenemos cierta responsabilidad de entender cómo funciona el mundo. Exacto. Tenemos no lo podemos hacer los bolos. La visión que en este momento, bueno, estamos en una etapa de caos, ¿no? Que visto de afuera puede ser un caos caótico o un caos ordenado, ¿no? Ahora, también en estas obras que habíamos planteado, del Señor de los Anillos, de Game of Thrones, hay también caos. Un caos que se arma, un caos venidero. Hay algunos que dicen, no, mira, todavía estamos en paz. Claro. El caos te lo estás armando vos. ¿Qué es lo que puede haber de conexión, digamos, en estos tiempos, a partir también del análisis de la tradición, con respecto a estas obras puntuales que han llegado a lo masivo, ¿no?
Acá me traje este. Esta es una biografía de Tolkien y la Gran Guerra, es el título. La Gran Guerra sería la Primera Guerra Mundial. Lo escribe John Gart. Y lo traje el libro por esto, porque en esta cubierta está la foto de la camada de los estudiantes de Tolkien, que está acá. Casi todos estos, no recuerdo qué número, casi todos mueren. El único que queda es Tolkien y uno o dos más. O sea, se perdió cuántas generaciones acá, ¿no? Muchas. Entonces, Tolkien ve la Gran Guerra. Martin vive nuestros tiempos. O sea, vive la guerra. Es un señor grande, ¿no? Pero ha visto otras cosas, ¿no? Y ambos se escriben una literatura que vamos a reconocerlo porque acá no le tenemos miedo a las jerarquías. Son menores en comparación con otra literatura. Uno podría decir, es lo mismo leer Harry Potter que leer Goethe cuando hablamos de la magia. Y no. Ahora, si vos por leer Harry Potter te da curiosidad, dices, mira qué lindo, me leí un libro completo, ¿y qué más hay de estos? Y hurgás y abrís la cabeza y buscas algo más profundo. Bueno, sirvió Harry Potter para que dejes de leer Harry Potter. Por ejemplo, el tema de que es una piedra filosofal. Ya claro, te metes con alquimia, te metes con... Hay conocimiento, digamos. Si lo usamos como algo exclusivamente superficial para indagar más, para decir, ¿qué leyó el que escribió esto? Bueno, buenísimo. Bienvenido sea tratar este tipo de obras. Lo mismo pasa con la obra de Tolkien y con más razón la de Martin. Que la extensión no siempre se corresponde, porque son obras inmensas, tomos y tomos y tomos, que no siempre se corresponden con quizás toda la sabiduría que en la Ilíada termina siendo más corta, la Ilíada, y inabarcable para estudiar hasta el día de hoy, y capaz que una obra como esta es menor, bueno, pero si con esta obra llegaste a la Ilíada, vale, dale que va. Con eso vamos con la idea de tradición. Está unido para atrás. Empezá a buscar que esto, por más superficial que sea, te va a llevar a otras cosas. Entonces, Tolkien toma toda la mitología germánica, el Nibelungo, la idea del caballero medieval, bueno, que después Martin va a tomar para hacer, obviamente Martin ha leído a Tolkien una y mil veces, se nota, y está bien que así sea. Al mismo tiempo, vamos a empezar a debatir las dos historias. Juego de Tronos es una obra más política. Más social, la idea del poder en sí. Exactamente. O sea, la idea de trono, bueno, que ya en el título está. Pero hay una serie de cruces y entrecruces y mequetrefes que se arman, y estrategias y demás, que no están en la historia de Tolkien. La idea social también en lo que es un juego. O sea, que claro, no es necesariamente porque haya algo, sino que hay reglas dentro de ese juego. Como todo juego, hay reglas en función del poder, ¿no? Claro. Que son las que rigen ahí. Y eso es lo que deja marcado, digamos, que es nuestro. Sí. O sea, creo que es una época más acorde a Juego de Tronos. Sí. No vamos a ver dragones, pero hay sobrevolando cosas que nos matan, ¿no? O sea, sin buscar dragones. Ahora, ¿qué es lo interesante de las dos historias? Que están como en un impasse, están como en un momento en que... El ojo del huracán. Claro. Está todo alrededor y en el centro. Se les está armando unos frentes complicados, propios de la vamos a decirlo así, de la micropolítica, propio de su época, de su tiempo, pero aparecen personajes, tanto en El Señor de los Anillos va a ser Gandalf, y en Juego de Tronos, bueno, van a estar más desperdidos, es más caótico Juego de Tronos. Pero van a aparecer personajes que dicen, miren, el problema no es tanto esto, en realidad se nos está armando este otro problema. Y los que los escuchan dicen, eso quizá que hasta eso no existe, ¿no? Nosotros tenemos que discutir el precio del pan y la inflación. Y en realidad viene Gandalf y dice, miren muchachos, se nos está armando un lío de aquel lado que hay que resolver esto, basta de payasadas nuestras
internas nuestras, se nos viene aquello. Y en Juego de Tronos pasa lo mismo. Mientras el caos total por la lucha de ese poder se les está armando una sombra de ellos mismos que de no reinar la unión de este lado los mata. Claro, ¿no? entre la disputa entre los vivos y los muertos. Claro, los vivos y los muertos. En el caso del Señor de los Anillos, los orcos, que tienen, digámoslo así, aliados de los nuestros. O sea, claro, recordemos que Gandalf creía tener la ayuda de Saruman. Y Saruman estaba vendido. Se dio cuenta que estaban hasta las manos y dijo, no, yo me voy con los orcos. ¿No? Se dejó llevar por sus ideas, ¿no? Sin ver la realidad, que es que se los iba a comer a todos vivos, ese movimiento de orcos, de oscuridad. Entonces, pero llevándolo más a la figura del rey, porque la magia, la vimos la otra vez, había que mencionarla, porque son los que lo ven primero, a veces. Sí. Dicen, mirá, ¿qué otro paralelo tenemos? En la historia del Señor de los Anillos está Galadriel, y en la historia del Juego de Tronos está la Dama de Rojo. Las dos profetizan para adelante. Ahora, Galadriel tiene una sabiduría que la Dama de Rojo no. Porque la Dama de Rojo hasta la mitad de la historia eligió mal, ¿no? Fue equivocándose va haciendo prueba y error. Y en cambio la sabiduría de Galadriel, ¿por qué es superior? Primero, el elemento en el que ella ve. Ella ve en el agua. Y hace que los otros vean en el agua. De la misma forma que la Dama Roja hace que vean en el fuego. Pero Galadriel la avisa. Mira acá. Pero guarda, lo que vos veas ahí ya pasó, pasará o no va a pasar nunca. O sea, sí, guarda con qué es lo que estás viendo acá adentro. En cambio la Dama Roja dice, mira el fuego que va a pasar eso. Claro, en términos de diferencia entre una profecía y una predicción. Claro. ¿No? Entonces, hay más sabiduría en el Señor de los Anillos. Sí. O sea, hay más personajes que tienen sabiduría y hay más personajes que sin tener sabiduría hacen lo que tienen que hacer, tienen en claro quiénes son. O sea, un hobbit sabe que es un hobbit. ¿Qué rol cumple? Claro. En la disputa de la guerra. ¿Quién es? ¿Qué rol cumple? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y hace un poquito más de lo que le dice lo que es. Claro. Que eso es lo heroico. Eso es lo heroico. Por eso, El Señor de los Anillos es una historia épica, donde cada uno tuvo su momento épico, su momento de iniciación, ya que también lo vamos a mencionar, es su cruce del borde. O sea, siempre su linaje o su raza, en el caso de las razas que estaban en las dos historias, llegaba hasta tal punto y aparece uno que fue un poquito más lejos. Lo vamos a ver también en el Juego de Tronos cuando Daenerys los hace cruzar el agua a este pueblo guerrero que ni se quería poner armadura, ni quería cruzar el agua. Bueno, había llegado hasta ahí. Ahí hay un cruce de un borde, ¿no? Pero así como cruzan ese borde, la sombra que está del otro lado del muro también cruza. Exacto. O sea, se da al mismo tiempo, es sincronístico. Que cuando aparecen tipos que empiezan a hacer de más, aparece la sombra del otro lado que se te empieza a meter en tu campo, ¿no? Pero yendo a la idea de rey, que era lo puntual porque estábamos hablando de rosas. En El Señor de los Anillos, ¿qué tenemos? A un Aragorn que está apartado, ¿no? Es como una especie es un rey no asumido. Claro. Por él mismo, primeramente, pero después también, bueno, por las circunstancias, ¿no? O sea, no tenía tampoco que reinar en ese momento histórico, digamos, en que se presenta la historia de ellos, pero es el descendiente legítimo, es el rey legítimo que tiene que gobernar por sobre el resto, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que entró en juego primero la magia, porque uno después viendo la historia y yendo a los otros libros del mismo Tolkien, te vas dando cuenta de dónde viene la historia. O sea, se remonta a hechos míticos, no solamente históricos. Esta época, la que estamos viviendo nosotros, vamos a la realidad, se basa solamente en hechos históricos. Y cuando uno intenta recurrir a la sabiduría trascendental, bueno, tiene que recurrir a mitos, no a hechos históricos.
Entonces, ahí ya hay una dicotomía, hay una dialéctica entre, no, pero nómbramelo con hechos, no te estoy hablando de un mito. Bueno, el Señor de los Anillos tiene hechos míticos, otros seres, ¿no? Que se regían de otra manera, tenían otros tiempos para vivir, otra sabiduría, otra cosmovisión, pero en la época en la que se transcurre la guerra, ¿no? Con Saruman y el Señor de los Anillos, es como que se ha perdido. Nadie sabe que hay sabiduría, que hubo, que pasó tal cosa, que existía la magia, que se podía. Es como que están viviendo el ahora. Sí, quizás estas obras, dentro de quien no o indaga después en profundidad, queda como una cuestión de, bueno, hay magos, Claro. ¿no? Que tiran chispitas, qué sé yo, en el sentido desprestigiado del mago y recambiado, ¿no? En su sentido original y tradicionalista, digamos, ¿no? Claro. Lo mismo que todos los demás, quién es un rey, etcétera, etcétera. Entonces, visto para ahora es simplemente casi el punto de entretenimiento, desde un género, o Claro. literario o cineasta, pero no desde, precisamente en base a la sabiduría en la cual están regidas, primero el Señor de los Anillos y un poco en menor medida Juego de Tronos, digamos, ¿no? Claro. Bueno, fíjate que en Juego de Tronos, donde más se lo ve es cuando algunos realmente creen que los dragones pueden volver a existir, hasta que dicen, se ya pasó esto, quedó afuera. O Sí, cuando bueno. Jon Snow nombra a los gigantes, dice, pero si eso, ¿qué va a existir ahora? Bueno, hay todo un abanico de circunstancias que efectivamente están sucediendo, pero nadie le quiere ver, ¿no? Y cada vez se acerca más. Jon Snow rompe el borde cuando cruza el muro de hielo, que si uno busca el linaje Stark, arranca con el nombre, creo que era Brandon, que es el que construye El muro. el muro. O sea, el linaje de Stark, de los Stark, construye el muro. La idea de muro también hay que trasladarla a, primero lo interno, lo nuestro, ¿dónde están nuestros muros? ¿A qué conocimiento o a qué no accedemos o no queremos acceder? ¿Qué es lo que queremos dejar fuera conscientemente? O sea, esto en mi vida adentro. no entra, esto queda afuera, esto queda adentro. Y llevado a lo colectivo, bueno, han caído las murallas. O sea, todas las ideas y ocurrencias y porquerías del mundo pareciera que están entrando en el país en forma de un producto comestible, una música para escuchar, una idea política. Ese era el muro, bueno, ha caído, ¿no? Entonces, No hay cadenas rositas. no hay cadena rosita, ¿no? Bien, realmente. Entonces, vamos a nombrar este tema. Yo no sé si después lo vamos a poner en el video. El escudo de rosas, el escudo de armas. Eso era algo antes. Lo heráldico. Claro, la heráldica. Que yo creo, y esto lo tiro como para el que quiera hacerlo, lo hace. Creo que habría que retomar, ¿no? Porque es un trabajo que puede hacer uno desde el lugar donde está, de la familia en donde vive, del sitio donde vive, geográfico, conocer su psicorregión, ¿no? Su lugar, y cómo eso lo ha impactado. Entonces lo vamos a explicar con las distintas casas en la historia de Juego de Tronos, porque es muy interesante. Tenemos, por ejemplo, la casa Lannister. El animal de ellos era un león. El lema es oye mi rugido, pero después estaba la frase popular de un Lannister siempre paga sus deudas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya de por sí es como que este apellido lo rige lo monetario. O sea, los tipos con plata te lo arreglan. Y buscan también ese poder. Y buscan, claro. Ahora, el territorio donde ellos vivían estaba lleno de oro. O sea, era un lugar rico en minerales. O sea, el mismo territorio les marca, claro, y les marca un sello que va más allá de condiciones materiales, sino que hay algo inmaterial que les da un aire distinto. Es lo mismo que no es... Además se los muestran en la serie como rubios, claro, blancos, también eso. altos, bellos. Toda la cuestión estética, los tipos lo cuidaban mucho.
Pero lo que iba es que si agarramos a una persona de La Pampa, obviamente no va a tener el mismo humor, el mismo temperamento y carácter que alguien que vive en Mendoza, en las montañas, o alguien que vive en la ciudad, al lado del mar. Totalmente. Entonces el lugar te modifica, ¿no? En caso de la casa Baratheon, nuestra es la furia. Entonces teníamos a Baratheon que termina siempre con brotes de enojo. O sea, están todos limitados por lo que ya son. La casa Tyrell, la frase era crecer fuerte, pero el símbolo era una rosa, ¿no? Entonces militarmente eran débiles. La casa Arryn, el lema era tan alto como el honor, su símbolo era un ave. La casa Bolton era los que históricamente se habían enfrentado con los Stark, los que despellejaban gente. Ahí entramos, era la tradición de ellos. ¿Tenía entonces los Bolton que recuperar su tradición de despellejar gente? No, ahí es cuando entramos en las formas. El Bolton, que no me acuerdo cómo se llamaba, el bastardo Bolton, quiso recuperar algo, pero sin esencia. Recuperó la forma. Mis ancestros salvajes despellejaban gente, voy a hacer lo mismo. No, pero muchachos, en esta época se vive distinto. ¿Quiénes son ustedes? ¿Los que despellejan gente o hay algo más? O algo superior que trasciende el despellejamiento. El Bolton lo único que vio es que despellejaban gente. Él se creyó que eran eso. Y la frase encima era: nuestras espadas están afiladas. Y el lugar donde vivían se llamaba Fuerte Terror. O sea, todas las órdenes indicaban para que el tipo siempre terror, claro. Y vamos a los Targaryen. Los Targaryen, la frase era fuego y sangre. El lema, ¿no? El lema de esos. Acá me había anotado un fragmento que creo que está acá. No, era acá. Acá tengo los libros de Giulio Cévola, tradicionalista italiano. Y acá va a estar relacionado. La sangre registra, acá estoy leyendo Rebelión contra el mundo moderno, ¿sí? Uno de los libros clave de Ébola, pero tiene muchos más. La sangre registra los efectos de esta acción y ofrece a través de la herencia una materia ya afinada y preformada, tal que a lo largo de generaciones, realizaciones similares a las originarias estén preparadas y puedan desarrollarse de forma natural y casi espontánea. Es sobre esta base, y solo sobre esta base, que el mundo de la tradición con mayúscula, como se verá, reconoce a menudo el carácter hereditario de las castas e impone la ley endogámica. Recordemos que los Targaryen no se mezclaban con ninguna raza, por eso eran todos rubios de ojos celestes, similar a lo que quieren hacer los Lannister. Exacto. Por decisión de Cersei y Jaime. Continúa, dice: pero si se considera la tradición allí donde el régimen de las castas fue precisamente el más riguroso, es decir, en la sociedad indo-aria, el simple hecho del nacimiento, aunque necesario, no era considerado suficiente. Era preciso que la cualidad virtualmente conferida por el nacimiento fuera actualizada mediante la iniciación. Tal como hemos indicado ya, se llega hasta afirmar en un texto hindú, lo voy a pronunciar muy mal, se llama Manavadharmashastra, que el Arya mismo, mientras no ha pasado por la iniciación o segundo nacimiento, no es superior al Sudra, o sea, la casta más baja. Exacto. Acá tenemos todos los condimentos que presentan las dos historias, el Señor de los Anillos y el Juego de Tronos. La idea de casta, las dos historias, nos vamos a referir más que nada a las obras audiovisuales, pero están los libros. Pero las dos historias fueron criticadas como racistas. La idea de vuelta poner los hobbits son una raza. La cuestión de la raza y los linajes, ¿no? Claro. La sangre. Una cuestión que parecía dejada de lado en esta época moderna, ¿no? Y lo mismo en Juego de Tronos, pasa lo mismo, ¿no? En qué razas distintas, muy obvio la diferencia y lo que caracteriza a cada uno. Entonces, la casta en el sentido
que lo hemos recibido nosotros académicamente. ¿Cómo es? Una casta, digamos, en el sentido de rol social o de privilegios. de estatus, claro. Estatus y privilegios. Que no se condice con lo que era tradicionalmente. La casta hablaba de, y como lo retoma Ébola, la raza del espíritu. ¿Qué es esta persona? A ver, vos agarrabas un hobbit y le veías que su casta era eso. Era una persona que quería vivir en paz, que no era agresivo, que le gustaba el disfrute. Era eso, él era eso. Lo mismo la raza de Aragorn, la raza de todos los otros personajes, de los elfos, de los enanos que se odiaban. A ver, ¿a qué voy? No se puede venderles a los pueblos de la historia del Señor de los Anillos, de la Tierra Media, la idea de igualdad. Porque ellos veían que claramente nos podíamos mirar de lejito los elfos contra los enanos, pero ellos veían en la realidad que eran de esencia distinta. Y no luchaban contra eso, sino que reconocían, mira, somos distintos. Bueno, tratemos de no llevarnos tan mal. Y de organizarnos en función Claro. para que no se nos venga. Pero imposible que salga una síntesis de esto, de la misma forma que no hay síntesis entre el fuego y el agua. Y no hace al agua mejor que El fuego. el fuego, ¿no? Bueno, la casta espiritual o la raza del espíritu busca que uno vea eso. Esta persona naturalmente es esto. Y buscarle la vuelta que quiera, él es eso. Y tiene que vivir de acuerdo a su naturaleza, a lo que su naturaleza lo dicta. No impuesto, volvemos a la idea, lo ideológico impone. En cambio, en la realidad vos lo ves. Exacto. Entonces, la cuestión endogámica es lo que tienen los Targaryen. Los Targaryen no querían mezclarse y su lema, fuego y sangre, en un momento les beneficia y en otro momento ese argumento se los lleva puesto. Esto es como el diagrama de Li Ching, ¿no? La rueda de todos los 64 símbolos de Li Ching, que ¿qué enseña? Hay dos frases que podemos tomar de ese libro. Lo único inmutable es la mutación, o sea, todo cambia, pero hay algo que no cambia. Y que toda situación temporal a la larga se vuelve en su opuesto. O sea, lo que era una virtud, si vos te achanchas y te dejas estar y que el tiempo pase, a la larga esa virtud se te va a deformar en lo invertido, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para que esto se sostenga? Se mantenga ordenado? Porque cuando uno habla de que algo se invirtió, bueno, ahora es distinto, cambió las épocas, está al revés. Bueno, no es lo mismo. Si uno dice está al revés, es porque está aceptando que el orden normal era el que tenía antes. Si no, no decís que está al revés. Si vos tenés que aclarar, no, bueno, las cosas ahora cambiaron, es distinto como era antes, ahora las cosas se dieron vuelta. Bueno, se dieron vuelta. O sea, usted cuando se tropieza y se cae, se para de vuelta, no se queda ahí como, bueno, ahora las cosas cambiaron, voy a caminar dado vuelta. No, te volvés a acomodar. Bueno, en nuestra época está todo dado vuelta. ¿Qué quiere decir? Que antes tenía un orden correcto. Patas para arriba ahora. Ahora estamos patas para arriba. Bueno, el Titanic se nos dio vuelta. Pero hay que volver a ordenar. Hay que reconocer que está dado vuelta, hay que volver a ordenar. Por eso el consejo de que cada persona vea su apellido, sus apellidos, lo que tenga más de un apellido, que sientan que le significa algo. En general ahora todos nombramos siempre un apellido, ¿no? Sí. Y bueno, todo nacimiento significa la unión de dos cosas que antes no estaban unidas. Exacto. ¿No? La cuestión, reconozco, el lema es más difícil de encontrar, porque ya no tenemos esa tradición de que cada familia tenga su frase. Entonces, ¿cómo la puede uno buscar? Y bueno, mirás la realidad. Te sacas los velos de lo ideológico temporal de esta época y empezás a mirar con ojos milenarios y te vas a dar cuenta, mira, mi familia siempre anda bien por acá, ¿no? Sí. Que es precisamente lo que puede usar cualquier persona que esté en su propio recorrido, no necesariamente para que eso, su designio, lo consuma, sino por una cuestión de hacer pie en el designio. Claro. De apoyarse sobre algo que se conoce,
sobre algo que se hizo bien dentro de la familia o el arquetipo familiar y decir, bueno, desde acá yo despego. Una especie de tomarlo como una especie de cimientos sobre lo que apoyarse para no estar absolutamente desorientado, ¿no? Claro. Creo yo que en ese sentido sí se puede utilizar esta cuestión de los lemas, el escudo, identificar esos factores que uno le pueden ayudar. Y a la parte de la sombra de esta familia o de los escudos nuestros, poder darle también respuesta e integrarlos, ¿no? Claro. Fíjate que los escudos iban cambiando con el tiempo. ¿Cómo cambiaban? Se le agregaba algún logro o se le quitaba si se perdía, ¿no? Porque podía pasar. El escudo de armas de Liniers tiene las banderas inglesas. Es decir, como el tipo de los nuestros tiene las banderas, claro, pero es porque las ganó en combate. Entonces se pone ahí. El linaje de los Liniers en determinado momento ganó esto, sumó. Entonces, si uno conociera, quizás no el escudo de armas de nuestros apellidos, porque son difíciles de rastrear y no. Que sean fieles. Sí, que sean fieles, bueno. Pero sí ver qué cosas qué cosas ya hay en mi familia. Y mira, en mi familia ya hay uno que tiene un campo, ya hay alguien que tiene esto. Bueno, son cosas que ya se han ganado antes. ¿Cómo se ganaron? Empezar a buscar, ¿no? Porque eso mismo es lo que uno va a seguir con una inercia o puede decidir, no, mire, yo no sigo por acá o yo les aporto esto. Inédito en nuestro linaje, sumo esto. Miren, todos ustedes fueron tal cosa, pero yo quiero ser poeta, sumo la poesía. Fíjate Borges cómo siempre retomaba en los textos los antepasados que habían sido militares y él no era, bueno, pero lo reconocía. Entonces plasmaba en la literatura algo que él sabía que en sí traía, pero que no podía ejercer porque él era otra cosa, ¿no? Estaba para otra cosa. Entonces, tenemos el tema ahora, el segundo, también que se menciona acá en el párrafo que dije, la idea de segundo nacimiento. ¿Qué es este segundo nacimiento? En las historias, en el Señor de los Anillos lo tenemos en momentos muy puntuales en los que cada personaje fue un poquito más lejos de lo que había ido los anteriores. Por ejemplo, recordando ahora, Bilbo, ¿cuándo logra ir más allá? En un momento es cuando, y es muy importante en toda la historia del Señor de los Anillos, cuando de joven que él recupera, encuentra ese anillo, decide no matar a Gollum, ¿no? Pudiendo hacerlo, decide no matarlo. Entonces, ahí él sostuvo sus pasiones, ¿no? Se podría haber dejado llevar por un furor bélico y listo, este personaje es despreciable, entonces lo tengo que matar. Bueno, y sin embargo se sostuvo y eso tuvo un impacto muy importante muchísimo más adelante. Y después de vuelta se supera a sí mismo cuando suelta el anillo. Cuando casi nadie de los que lograban tenerlo, él logra tenerlo, sostenerlo muchos años y soltarlo a la vista de nadie, porque al final el único que sabía era Gandalf, pero el resto no se enteró que él tenía eso. Se hacía el pícaro, hacía un chiste y desaparecía. Exacto. Lo usó como un juego, volviendo a la idea de Juego de Tronos, pero el tipo no se dejó consumir del todo. Claro. Por lo tanto, era un personaje muy fuerte. Muy importante, que en la película de Señor de los Anillos no toma tanta importancia, pero hay que verlo de entrada. Es un tipo que guardó por años algo que le daba un poder infinito y que lo iba a terminar destruyendo. Y que otros en 10 minutos se los consumían. Claro, apenas lo tomaban ya caían. Entonces él se inicia ahí. Él logra ir más allá muchas veces. Después es muy cómico la escena en la que Sam llega a esa situación en la que está el pasto de un color y el pasto del otro color. O sea, es un muro invisible. Pero que él dice, si yo cruzo acá, nunca he ido más lejos que esto. Y medio como que se frena, que dice, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Porque ahí hay algo en él que le dice, pero ¿usted a dónde va? Si usted no... Esto lo desconocido. Claro, esto es desconocido, vos no te dedicas a esto, ¿no? Y si vamos al caso, Frodo tampoco. Entonces, se respetan a sí mismos. No empiezan a decir, ahora yo soy elfo. No empiezan a decir pavadas. Saben que son hobbits y aún así van más adelante. Claro.
Y en esto que dice Ébola también, respecto de las castas, o que solamente el linaje, digamos, de lo sanguíneo, o de haber nacido en determinado estatus o posición, no te garantiza per se todo el viaje iniciático que hay por detrás. Claro. Sino que precisamente es la iniciación la que te posibilita mantenerte y sostenerte dentro de esa casta o de ese linaje. Si no, eso es como dice ahí, parte de los Sudra como una persona común y corriente, claro, que sigue viviendo esa vida, nada más que por tener un título en el apellido o lo que sea, sigue perteneciendo a una familia, pero no a esa casta superior espiritual, ¿no? Bueno, vos fíjate, en Juego de Tronos, Daenerys y el hermano, que ahora no recuerdo el nombre, estaba más pirado, el hermano él quería que le dieran el trono porque él era él. Y Daenerys tenía una visión distinta, ella se reconocía distinta, superior, pero se ponía a prueba. Entonces cuando Drago era el que mata, lo baña en oro, y Daenerys dice, no era un Targaryen, porque un Targaryen no se quema. O sea, ahí está diciendo, mira, con la sangre no te alcanzó. Y ella después no solamente dice eso, sino que lo pone a prueba. Miren, pongan la pira esa, yo me voy a meter ahí, como soy Targaryen, no me voy a quemar y ustedes van a ver que lo que yo digo es así. Y así me pasa. Entonces se pone a prueba. Esa es una prueba inicial. A ver, usted demuestre que esto que usted está diciendo es. Vos recién nombraste de Egipto, las pruebas a los faraones, pruebas terribles de domar algún animal, dominar el clima, alguna prueba física, alguna destreza importante para la época. Claro. En una época en la que quizás tener cierta fuerza física, cierta destreza no era común, que alguien supiera montar un caballo, usar un arma nueva. Me decía, bueno, ahora ¿qué vamos a probar a los presidentes, a los políticos a tirar? No, tiene que ser una prueba en algo que es propio de esta época. Claro. Supongo que hay mucha queja de muchos presidentes, incluido el nuestro, diciendo, bueno, no pudimos hacer porque nos agarró la situación que estábamos atravesando, pandemia, etc. Claro. Cuando en realidad la virtud de un gobernante está en las malas épocas hacer bien las cosas. Claro. Entonces demuestra aún así su incapacidad, o muchos, ¿no? No solamente tomando ahora personal, pero podría ser en cualquier otro ámbito donde la excusa de poner por las situaciones, cuando en realidad tenés que demostrar por encima de esas situaciones que vos lo vas a conseguir. Claro. Porque está todo en contra, siempre. Sí, entonces, bueno, es parte de ver todo esto. Después fíjate, una es esa, me agarro una situación caótica del momento, bueno, yo no tengo la culpa. No pude. No pude. Y la otra es, pero mirá lo que heredé, ¿no? Quejarse de lo que venía de antes. Yo siempre, cuando dan esa justificación, me imagino un médico, ¿no? Yo caigo, que tengo un accidente, me caigo de la bici. Y llego, y digo, cúreme la rodilla. Y el médico me dice, no, yo no puedo, porque mirá vos también cómo trataste la rodilla. También, ¿quién te manda? ¿O yo ahora qué hago con esto? Bueno, pero si justamente el tipo se preparó para solucionar algo que se dio vuelta, para volver a ordenarlo. Si yo le llevo la rodilla sana, el tipo no puede demostrar que es buen médico. Exacto. Bueno, esto es lo mismo. Se preparan para una situación límite o a estar preparados y quizás nunca llegue. Ojalá fuera siempre así, que uno se prepara toda la vida para problemas que nunca llegan. Sería lo ideal, ¿no? Que nunca llegaran y aún así uno vive preparado. Bueno, en las dos historias pasa lo mismo, no están preparados para lo que se viene. Entonces son cachetazo tras cachetazo de que vean realmente cuál es el problema. Está la frase de Chomsky, que Chomsky es un personaje que a veces dice una genialidad y a veces dice una estupidez, pero que él ahora dice, en esta época la gente no entiende el mundo y no entiende que no entiende, o sea, tiene un doble velo, o sea, no está viendo la realidad, pero encima no está viendo que no lo está viendo. Es distinto si yo me estoy dando cuenta, no estoy entendiendo. Bueno, ya vamos. Pero en cambio, yo creo que ese es el problema que se presenta en Juego de Tronos. Es decir, hay personajes que ven venir el problema, pero no saben muy bien qué hacen. Le falta algo. A ver, por ejemplo, tenemos el caso de Jon Snow, que es la figura que, primero, tiene el mismo linaje de los Targaryen.
o sea, el linaje de los locos. Claro. ¿Y por qué no se volvió loco Jon Snow? O sea, al final tenía el mismo linaje de los locos, del fuego y la sangre. Uno podría decir, primero porque era mestizo, entonces tenía una cualidad Que le hacía de contrapeso, claro, a la cuestión Targaryen. claro. Y la otra, creo, para mí, incluso más importante que la primera, que es que Jon Snow crece en territorio Stark, con el que tenía que ser el mejor rey, que es Eddard Stark. O sea, lo cría el mejor. Exacto. Entonces, hasta un chico que quizás era pólvora, en condiciones caóticas, imaginemos si Jon Snow hubiese nacido en el territorio de los Bolton, que les gustaba despellejar gente. Bueno, probablemente hubiese patinado mucho más rápido, hubiese vivido una adolescencia complicada. Pero el crecer en un territorio en el que el poder a ese pueblo no lo entusiasma, viven tranquilos en las montañas. Claro. Que es una clave también para la crianza paterna, ¿no? O sea, crianza también con sus hijos, donde la figura del padre tiene también que limitar las cuestiones inféricas que trae el hijo de uno, ¿no? Esto, bueno, y en este caso Jon Snow, de su linaje de su madre, precisamente, de dar ese límite en un lugar, en un ambiente también muy hostil, porque lo crían también como guerrero, o sea, como combativo desde muy pequeño. Claro. Después uno descubre que Ned sabía que había ahí. Ese cruce de sangre. O sea, claro, ese cruce de sangre, ese linaje. Entonces uno puede intuir que la formación que Jon Snow tuvo no fue la misma que, por ejemplo, Robb. Siendo que el otro era un buen gobernante, pero no era el mismo el sustrato. Claro. No iba a crecer la misma planta, ¿no? Y eso hizo la diferencia. Yo creo que se nota mucho la idea de temperamento y carácter. O sea, hay una cuestión que se puede moldear y hay una cuestión que es el temperamento, que es con lo que viene. Bueno, en el caso de estas dos historias, los linajes son muy claros, casi a niveles alegóricos, podríamos decir, en términos de cómo analiza uno la literatura. Es muy claro que el elfo es la naturaleza, que el enano es la minería y el oro. Bueno, eso alegórico así, en la realidad no se vive de la misma forma. Y ahora, de estas dos obras, en términos del título nuestro de este día, de lo que respecta a la Vía Marcia, Sí. ¿qué creo que lo más elemental para extraer de ahí y aplicarlo en estas épocas? Qué complicado, bueno, porque justamente el trabajo alquímico que uno tendría que hacer es, bueno, ¿qué tomo yo que la historia me muestra que sí puedo ejercerlo prácticamente, de manera práctica, en esta época? Yo creo que, en principio, vamos primero a lo general, reconocer que pareciera que queremos y nos quieren vender en estos años muy particularmente la idea de que una paz mundial y idílica es posible en el planeta Tierra. Bueno, lamento desilusionarlos, ¿no? Ese es un ideal inalcanzable, utópico. Lo que es utópico no tiene un asiento en la realidad, es no lugar, utópico, no lugar. Entonces, si bien obviamente toda la cuestión guerrera que las historias estas y muchas películas como Corazón Valiente, Gladiador, que son las que pusimos en el tráiler, El Último Samurái, muestran de manera muy cruda la parte sanguinaria y horrenda que es la guerra, no podemos dejar de tener en cuenta que es algo intrínsecamente humano. Somos eso. Entonces, cuando viene un personaje de esta época y nos dice, mira, haciendo esto que tengo escrito acá en esta planilla, que no está plasmado en ningún lugar de la realidad, pero que yo lo pensé, vayamos en pos de esto, que es un poco el ideal que al último Daenerys tiene. Hagamos esto y todo va a estar bien. Bueno, no funciona así. Entonces, reconocer en nosotros mismos
ese aspecto que un conflictivo, sí, y que está ahí afuera. Propio de la dualidad también. No comamos vidrio, o sea, no nos convenzamos o compremos espejitos de colores de que la realidad es lo que no es. La idea de progreso indefinido que nos vende la modernidad nos dice que porque ahora inventemos una computadora cuántica no van a existir conflictos. De hecho, es más probable que más nos peleemos y que sea más nocivo todavía. Entonces, creo que aprender a ver la realidad y ver los aspectos oscuros que están todo el tiempo ahí, no comerse ilusiones, maya, yendo a Buda, no comerse el maya, la ilusión de que podríamos vivir felices por siempre. Volvamos a la tradición que nos dice que para lograr la paz hay que prepararse para la guerra y que la paz es el fruto de la guerra. Es decir, los guerreros no son loquitos que quieren vivir y morir peleando. Si uno mira las historias, por ejemplo, Jon Snow, ¿le gustaba combatir? No, él en un momento dice, no, yo detesto hacer esto, pero es el mejor para eso. Bueno, pero justamente porque no le gusta hacerlo, es el mejor, ¿no? Entonces, hay situaciones que hay que atravesar. Creemos que esta época es conflictiva en ese sentido porque se quiere negar ciertos aspectos que si no estallan pronto van a estallar de una manera u otra, porque no se quiere ver que el humano es eso y que tiene que aprender a dominarlo. Somos una mezcla inestable entre dioses y demonios, como dijeron los griegos, ¿no? Entonces, hay vías no convencionales en las que uno puede prepararse para eso. Si uno se reconoce como, por ejemplo, ¿viste? Sam, bueno, el nombre que se repite, el Sam de Jon Snow y el Sam de Frodo. El Sam Sagaz. Sí, claro. El Sam de Jon Snow, él se reconocía, miren, a mí me gusta estudiar y yo quería ser hechicero, viste que apenas entra en la historia él dice eso y termina haciendo eso, y un muy buen maestro de las ciencias ocultas. Claro, esotérico. Bueno, él se reconocía en eso, siendo que venía de una familia que no era eso. Y por eso también tenía que luchar contra toda esa familia. Él rompió todos los esquemas y todos los dogmas, ¿no? A Sam lo salvan las herejías, digamos, porque cometió dos: dedicarse a la hechicería, vamos a decirlo así, que es lo que no entraba en su linaje, y casarse con una salvaje. Y casarse con una salvaje. Y tener hijos. Y robarle la espada al padre. O sea, no es boludo. El tipo no es que dice todo lo que heredé de mis ancestros está mal. Bueno, a mí no me da el cuerpo para cargar esto, pero esto tiene que estar. Y después en la batalla final, llamémosle, cuando pelean contra los caminantes blancos, se la da a alguien que la puede usar. Dice, esto a usted le va a servir, porque esto es para usted. Yo en mi linaje no lo ejerzo, ¿no? Como Borges describiendo, pero sabe que está. Entonces no hay que hacerse el boludo. Esto no lo iremos a aportar, pero está transfigurado de otra manera en estos tiempos, pero está. Mientras más tiempo pasemos haciendo lo boludo, más esta se nos va a dar vuelta, ¿no? Bueno, las van a estar usando. O la van a estar usando y no vamos a ser quizás ni conscientes de que lo están usando contra nosotros. Una esa, no sé si un poco respondí lo que me planteaste. Y es precisamente para eso, para poder tomar elementos de esto que estamos analizando. Ahora, también, como para no sé si dar un cierre en este punto, me parece que estamos bien, es ver, digamos, que vimos toda la vía guerrera, se nos presenta obviamente el combate, ¿no? Como ver un combate, que hay dos dimensiones del combate, que tenés el combate hacia afuera y el combate no hacia adentro. En el combate hacia adentro, quizás conjuga, cada uno tiene que ir resolviendo resolviendo la cuestión con su familia, resolviendo las cuestiones personales de lo que uno trae consigo. Y en el afuera hoy también la cuestión con lo colectivo, ¿no? O sea, ¿qué asociatividad tiene uno, o sea, el individuo que nace acá, está acá y que no se retira como en otros tiempos al medio de la montaña solo a hacer su vida, etcétera, sino que está inmerso en esta sociedad? ¿De qué manera puede dar ese combate sin quedar ni como blanco
para que le apunten a él y digan, este es el chatrilla al cual tenemos que tumbar, sino desde un punto de vista también estratégico, ¿no? Claro. O sea, la estrategia también del guerrero no es a tontas y a locas de ir a dar disputa y guerra, tanto interior como exterior, sino en qué se tiene que anclar esa estrategia, ¿no? ¿Cuál es el orden rector de esa estrategia? Bueno, yo creo que tomando las dos historias que muy así superficialmente trabajamos, vos fíjate que si uno vuelve al Señor de los Anillos y a Juego de Tronos, por momentos aparecían personajes que incitaban al conflicto todo el tiempo, pero cuando había que enfrentar el conflicto, huían. Y lo inverso, tipos que todo el tiempo trataban de que la gente se calme y que no se maten entre todos, pero que en algún momento aparecía alguien y decía, no, pero acá sí hay que pararse, muchachos, y ahí corrían todos. Bueno, eso hay que leerlo en la realidad. Me interesa nombrar algunos aspectos de dos personajes. Uno, el personaje de Jaime, que es un personaje, el Kingslayer, ¿no? El azote de los reyes, o el Outbreaker, el rompedor de juramentos. ¿Es un caballero Jaime? Y sí, yo creo que él se redime. Yo creo que le pasa un poco lo que al personaje, ayúdame, bueno, vamos a poner la imagen porque no me acuerdo el nombre, pero el personaje que en Juego de Tronos hace Eda Stark, curiosamente está en Señor de los Anillos en la película, y en un momento patina por el anillo, pero al último se redime, muere en combate, ¿no? Es decir, se volvió a ordenar, se le acomodaron los patitos en el último momento y murió como tenía que ser, haciendo lo que tenía que hacer. Con honor, digamos. Con honor, claro. En el caso de Jaime, él todo el tiempo está caminando por un borde peligroso de su linaje, ¿no? Teniendo en cuenta que no son los mejores para gobernar, los Lannister, pero aún así, Jaime es como que hay algo de su linaje que a él lo enorgullece. Eso reconozcamos que trayendo siempre, yendo y viniendo la realidad y la ficción, nuestro país perdió una guerra, la guerra de Malvinas. ¿Qué es lo que se hizo con el perdedor? Se lo humilló. Entonces, una persona humillada difícilmente le ponga el cuerpo y todo lo que tiene que poner a una situación difícil. Bueno, nuestro pueblo es un pueblo humillado. Jaime, en cierta forma, está humillado, porque él siente que hizo algo que estuvo mal, que fue matar a un rey, que es discutible también si lo que hizo estuvo mal o no. Lo dejamos a que cada uno indague en sí mismo. Él mata a un rey que en determinado momento se vuelve loco y quiere matar a su propio pueblo, y Jaime actúa, claro, es un traidor en ese momento, pero... Sí, salvo a cuantas vidas. ¿Qué cuida ahí el caballero? ¿El rey o la idea de rey? Claro. Entonces ahí, yo creo que ahí Jaime se plantó. Dice, mira, no estoy cuidando a este tipo, yo estoy cuidando a un principio que ejerce este tipo, pero acá este tipo se me corrió del lugar y no queda otra. Le damos esa cuota de que ahí Jaime intentó hacer el bien. Y al último también, cuando Cersei se hizo la Gil y no quiso mandar fuerzas a luchar contra los caminantes blancos, él dice, no, pero yo dije que iba a ir. Entonces ahí le gana a lo guerrero por sobre lo amante, ¿no? Porque era como un amante que era un juguete de Cersei, pero él dice, no, pará, yo no era esto, a mí no me usaron en una intriga que no entendí. Exacto. Entonces de vuelta él se redime. Y hay una escena que me gusta mucho cuando hay una mesa grande y está el libro ese, como una Biblia enorme, con todos los hechos que han hecho los linajes, y Joffrey se le burla, porque él dice, bueno, y acá Jaime, ¿qué lo quiso? Y encima ahora no tiene una mano, como diciendo, ya estás lisiado, qué lástima, ¿no? Como burlando, metiendo el dedo en la llaga de, no vamos a poder escribir nada tuyo. Y ahí Jaime hace, es como que él entiende que se va a tener que armar de vuelta, va a tener que nacer otra vez. Quizás no en los términos iniciáticos de una prueba iniciática, pero él se da cuenta que tiene que hacerse de nuevo, porque si no, él pasa a la historia
como o una Mata pieza Reyes. más o una mala pieza de la historia. Claro, como el asesino de Reyes. Y él se redime. Ahí entra lo valioso de reconocer los linajes. Él no quiso solamente decir soy Lannister, él quiso hacer de Lannister. Él quería hacer eso, no que quedara un apellido escrito en algún rótulo. Él quería hacer algo, sumar algo a ese escudo de armas, a esa historia. Y si bien su linaje y su familia no era muy adorada por el pueblo, Okay. y ni siquiera por nosotros, no son una familia Querida. que uno le puede tomar mucho cariño, pero él quiso dejar su cuota. Bueno, seremos una porquería. Él al último le dice a Brienne, mira, nosotros dos somos una porquería, yo y Cersei, pero yo acá hice bien, acá me anoté unos porotos, muero como caballero. Y yo creo que hay que reconocérselo, porque la realidad es más como esto. Es más factible que nos crucemos un Jaime que un Aragorn. Totalmente. Entonces hay que abrir los ojos, ser humano, con mirada trascendental y ver todos estos idas y vueltas. Sí, y equiparar esto, muchos por ahí hablan sobre la idea de que habría que volver a la época, no sé, de Rosas, San Martín, Perón y demás, y eso ya se licuó. Estos tipos que peleaban honorablemente, la idea de la patria y la soberanía y demás, ha quedado medio de lado. No significa que no haya personas que todavía lo sostengan, No, vale. pero que ya no son los mismos elementos que están en juego. Claro. Necesariamente. Han cambiado las reglas del juego. Y acá quiero leer un fragmentito importante para estos tiempos. Acá tengo el libro que le hice esta tapa. Es el libro del vicecomodoro Horacio Ricciardelli, que hizo en conjunto con Luis E. Schmidt, que se llama Los protocolos de la corona británica, que es un análisis complejo, muy complejo, en el que arranca comparando la filosofía marcial de Lao Tse, del arte de la guerra, de los chinos, con la filosofía de Clausewitz, ¿no? La filosofía prusiana de la guerra, la visión de cada uno de los dos, y empieza a explicar cómo el Imperio Británico venció a el Imperio Español, cómo lo humilló y cómo nos sigue venciendo, nos sigue humillando y nos sigue usando, y cómo lo va a seguir haciendo si no primero no tomamos conciencia de que se nos usa así, ¿no? Es un libro que está escrito hace muchos años. Seguramente alguien que sepa y esté en el campo lo podría actualizar, pero para los de a pie esto es muchísimo, porque nos ordena el panorama de decir, miren, ustedes son un pueblo y se los está usando así, se los está humillando de esta manera. Sean conscientes de eso. Y acá está aquí el libro. Dice, te leo una frase primero, Dale. así suelta, y te vas a dar cuenta de quién quiero hablar. Maldita una y mil veces la tal libertad. No te dije quién lo dijo todavía, y no leí todo el texto completo. Esta época se empecina en vendernos la libertad como un bien, ¿no? Un producto. Claro, como un valor que a cualquier persona que se lo des va a generar bien, ¿no? Una cosa así como ¿a quién se le puede negar un vaso de agua, ¿no? ¿A quién se le puede negar la libertad? Espera, macho, ¿libertad para qué? Porque la libertad es un medio en el que la otra persona, o muchas personas, particularmente las que tienen poder, no van a hacer algo que no tenga un impacto sobre nosotros. Entonces, la idea de libertad es una idea peligrosa. La idea de felicidad es mucho más valiosa. ¿Por qué? Primero porque no todos somos felices con lo mismo. Y ahí es más fácil cuando uno empieza a descubrir quién uno es. Yo soy feliz haciendo esto. Listo, ahí es su lugar. Como Sam era leyendo, como un elfo en la naturaleza y como un enano era entre las montañas, las piedras.
Él se reconocía feliz. Ah, este es mi lugar. Y podía pasar que su linaje no era de eso. Ah, listo, esto no se discute. Pero si el tipo era feliz ahí, había encontrado su lugar. Y después alguien quería quitarle eso. Sí. Ahí se arma la guerra. ¿El enemigo quién es? Es alguien que me quiere quitar lo que a mí me permite ser, a mí, los que están cerca mío, me permite ser feliz. Yo soy feliz con esto. Y viene alguien y me lo quiere quitar. Pero no. Pero entonces viene alguien y me dice, vos Lucas, tenés que tener la libertad de tener este libro. Y me vende libertad. No, yo lo que tenía que conseguir era felicidad. No libertad. Libertad es un medio. Sí, Sí. Se hace un juego peligroso. Entonces, este personaje Milei que aparece ahora, que quiere engatusar a todos los idiotas que tienen sangre en las venas, pero que son inútiles y no sabrían qué hacer cuando los pusieran en una situación real, ¿no? Son presa fácil de gente que vende libertad. Alguien que te vende libertad en realidad es el que más te va a esclavizar. Una persona que anda proclamando por los cuatro vientos que es libre, probablemente sea el más preso de todos. Entonces, ¿quién dijo esto? Lo vamos a leer completo. Los hombres no viven de ilusiones, sino de hechos. Libertad. Dele usted a un niño de 2 años un estuche de navajas de afeitar y me contará los resultados. Libertad. Para que los hombres honrados se vean atacados por una prensa licenciosa, sin que haya leyes que los protejan, y si existen, se hacen ilusorias. Libertad, para que si me dedico a cualquier género de industria, venga una revolución que me destruya el trabajo de muchos años y la esperanza de dejar un bocado de pan a mis hijos. Libertad, para que me sacrifique a mis hijos a guerras civiles. Libertad, para verme expatriado el día menos pensado, sin forma de juicio y tal vez por una mera divergencia de opiniones. Ay, don Juan Manuel, se refiere a Rosas, le habla a Rosa, con qué dolor ya te alcanzarán estas palabras. Maldita una y mil veces la tal libertad. Yo prefiero el ostracismo voluntario que me he impuesto a los goces de la tal libertad. No será el hijo de mi madre el que vaya a presenciarlos, hasta tanto vea un gobierno establecido que con mano vigorosa pueda asegurarme mi tranquilidad y mi honor. Es San Martín, el que habla acá, que reconoce al último qué es lo que él quiere. A mí déjenme tranquilo y con mi honor limpio, ¿no? Eso es lo importante, eso reconoce la tradición, ¿no? Hay un honor, hay un saber, hay una verdad. Hay una frase que habla de que la verdad tiene muchos rostros, pero verdad hay uno solo, que se manifiesta de muchas maneras, pero la verdad es una sola. El honor es lo mismo. Y la tranquilidad y la paz y la felicidad que uno puede experimentar, anda a discutírsela a quién, ¿no? Esa es la parte individual. Claro, esa es la parte individual. Yo no le puedo discutir a alguien que me dice que es feliz cantando. Bueno, si usted es feliz cantando, vaya allá. Yo sufriría bastante, pero si usted es feliz con eso, sea feliz con eso. Bueno, así es cada uno. Pero si le venden libertad para ser feliz, tenemos un problema. Y ya San Martín lo advertía. Basta de vender libertad por todos lados, que después salen todos y hacen cualquiera. Y en particular, probablemente nosotros, personas de pie libres, nos quedaríamos bastante tranquilos y no joderíamos mucho. El problema es que si la libertad es para todos, el grandote también quedó libre para... Queda claro que no es tanto porque durante un año se pasó nuestras libertades por... Claro, exactamente. Así que bueno, es inabarcable. Es un tema extenso. Sí. Y bueno, ya dado también que la luz estamos quedando sin luz. Nos está dejando, vamos a hacer pie en este culmen que hicimos. Bueno, este video también va a tener otras personas, vamos a andar por otras áreas, vamos a tratar de retomar algunas cuestiones que pueden haber quedado fuera en esta oportunidad. Y bueno, dar también un feliz día de la soberanía para... Hay que volver a ser soberanos. En sí mismos y también en el exterior. Y recuperar el orgullo de quienes somos. Exacto. ¿No? Y sacarnos el lastre de la humillación que nos han propiciado entes y entidades y personas ajenas. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí nuestro programa.